Hola, mi nombre es Paola Elizabeth Romo Vázquez, estudiante de Derecho en la Universidad Cénica, de la materia Derecho Penal. Y vengo a hablarles de los siguientes delitos. Número 1, tenemos delitos por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, sustracción de menores o incapaces y tráfico de menores, que están contenidos en el título primero, Delitos contra el orden de la familia, en su capítulo 1, 2 y 3. El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en el artículo 205, su tipo penal es al que injustificadamente no proporcione los alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal, y su punibilidad es: se le impondrá prisión de 2 a 5 años, la suspensión o privación de la patria potestad en relación con la víctima o el ofendido, y de 20 a 60 días multa. Los concubinos que quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo, si reincide, se incrementará hasta en una mitad. Si la víctima es menor de 18 años, entonces se le agravará la pena hasta una tercera parte, y si dolosamente se declara en insolvencia económica para eludir el pago de la pensión, se le impondrá de 2 a 7 años de prisión, y este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante. Tenemos como ejemplo, existen personas que incumplen con las obligaciones de dar alimento y creen que solo se puede demandar por la vía civil, pero como podemos ver, la vía penal resulta más efectiva. En el delito de sustracción de menores o incapaces, en el artículo 237, su tipo penal es al que, sin tener relación familiar o de parentesco, sustraiga a un menor de 18 años de edad, o a un incapaz sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga u oculte con la finalidad de violar derechos de familia. Y su punibilidad: se le impondrá prisión de 5 a 10 años. Si lo comete un familiar que no ejerza derechos sobre la víctima, la pena será de 1 a 3 años. Si quien comete el delito devuelve al menor de manera espontánea antes de 48 horas siguientes a la consumación del delito, solo se le aplicará una tercera parte de las penas antes señaladas. Al padre o madre que lo sustraiga u oculte al menor de 18 años o incapaz, del cual no ejerza la patria potestad o la custodia, privando de este derecho a quien legítimamente lo tenga, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 200 a 500 salarios mínimos como punibilidad. Si quien comete el delito devuelve al menor de manera espontánea antes de las 48 horas siguientes a la consumación del delito, solo se aplicará una tercera parte y de las penas antes señaladas. Además de las penas señaladas, se privará al agente de los derechos de la patria potestad, tutela o custodia, así como los derechos de familia. Como ejemplo, me gustaría mencionarles que, como podemos ver, existe algo muy común. Cuando alguno de los padres del menor decide de manera premeditada llevarse a su hijo y no regresarlo después de su convivencia, pero si lo regresa de manera espontánea antes de las 48 horas, como lo mencionamos, solo se le aplicará una tercera parte de las penas antes señaladas. Finalmente tenemos el delito de tráfico de menores, que está previsto en el artículo 238. Su tipo penal es al que, con consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo custodia de menor de 18 años, aunque éste no haya sido declarado ilegítimamente, lo entrega a un tercero como para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico. Su punibilidad será de prisión de 5 a 12 años y de 200 a 500 días multa. Las mismas penas se aplicarán a los que otorguen el consentimiento que se refiere este artículo y al tercero que reciba el menor. Como ejemplo, todavía en algunas comunidades rurales en el sur venden a sus hijos por necesidad económica o intercambio material, alegando ellos, justificando que es por necesidad. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.